en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 16, la palabra de Dios se lo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así, en Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual nada puedo hacer, Señor, para predicar tu palabra. Señor, inspírame, administrame, usa mi vida, que en esta hora yo sea un canal de bendición, Señor, para esa necesidad de las almas que no te conocen. Esas almas, Señor, que están cautivas por el pecado. Esas almas que necesitan de ti. Señor, en el nombre de Cristo, que tu palabra pueda correr con toda libertad, con esa unción, con ese fuego, con ese poder de tu Santo Espíritu. Señor, usa mi vida con tu palabra de ciencia, palabra de sabiduría, con ese discernimiento, Señor, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dice la palabra del Señor aquí en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice: lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, para todo ser humano, hombre y mujer que no tiene conocimiento de la palabra del Señor, aquí la palabra se está refiriendo a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que esa sangre que limpia de todo pecado. En el profeta Jeremías dice la palabra que si hacía montones jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Dios. Dice la palabra del Señor que en el tiempo de la ley, en el tiempo antiguo, dice que el pueblo de Israel iba al templo y llevaba sus ovejas, llevaba sus bueyes, llevaba sus palominos, para que con esa sangre ellos puedan ser limpiados de su pecado. Pero no era limpiado el pecado totalmente de los hombres, sino era solamente era limpiado por el momento. Era tranquilizado su conciencia en el Antiguo Testamento, era limpiado con ovejas, con machos cabríos, con la sangre que derramaban estos animales. Pero la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, como dice aquí la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, está diciendo que si tus pecados fueran rojos como la grana, hayas practicado diferentes clases de pecados, que te has convertido en enemigo de Dios, o hayas hecho pecados consciente e inconscientemente, dice la palabra que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y dice acá, dice, serán emblanquecidos, dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, aquí la palabra está refiriendo a todo hombre y mujer que no conoce a Dios, que no ha conocido a Jesucristo, y también habla para los que son cristianos y van a una iglesia evangélica. Porque, amigo, a través de la palabra encontramos que el único perfecto, el que no comete pecado y que no transgrede los mandamientos de Dios, solamente es Cristo. Porque dice la palabra que Él fue llevado al matadero como oveja sin pastor, y como oveja fue llevado al matadero, como cordero fue llevado a la cruz. El cordero fue inmolado, dice, el cordero inmolado que es Jesucristo.
Hoy en día la palabra dice que Jesucristo tuvo que morir en la cruz porque a través de él hay redención. Redención significa hay salvación a través de Jesús, porque dice la palabra que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso fue el propósito de Jesús, venir a morir en la cruz, porque a través de él había redención de los pecados. ¿Qué está diciendo? Redención significa salvación, liberación, consolación, bendición para el hombre que vive en pecado a través, dice la Biblia, de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, él dijo consumado es. Al decir consumado es, estaba diciendo que había una puerta, había una salida, había abierto un camino. Por eso es que la palabra dice que el velo fue roto y entonces hubo un camino abierto entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por eso que la palabra dice que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso dice la palabra que toda rodilla se arrodillará ante su presencia y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando dice la palabra de esta manera, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, está hablando, como dice la palabra del Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Las ovejas, los machos cabríos, no podían perdonar el pecado definitivamente del hombre, pero sí vino el Cordero inmolado, santo, puro, que era Jesucristo, que sí podía perdonar los pecados. Por eso dice la Biblia que Cristo fue tentado en todo y no pecó. ¿Y qué dice la Biblia? Que él fue santo en toda manera, que usted lo vea a través de la palabra. Jesucristo no pecó. Y eso se necesitaba la humanidad entera, que venía alguien que era santo y puro para perdonar pecados al ser humano. Porque no había forma como el hombre sea perdonado de los pecados. Por eso la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y hoy en día se puede ver una multitud de hombres y mujeres diciendo que son evangélicos y cristianos y no viven como dice la palabra. Y esas personas que no viven como dice la palabra, no viven en santidad, no van a entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso no se trata de decir yo leo también la Biblia, yo conozco la Biblia, yo voy a una iglesia. Se trata de vivir en santidad. ¿Y qué cosa es santidad? Santidad es guardarse para Dios, guardar su palabra, someterse a su palabra, dejar que el Espíritu venga sobre nosotros. Por eso hay muchos hombres y mujeres en diferentes denominaciones, congregaciones y llamadas evangélicas donde no reciben el bautismo del Espíritu Santo, no se bautizan en agua, no conocen de los dones espirituales, que a través de los dones hay don de ciencia, don de sabiduría, discernimiento del Espíritu, y la persona o el pastor o el predicador que tiene discernimiento de Espíritu descubre a través del Espíritu de Dios y del discernimiento del Espíritu y la palabra de ciencia, descubre qué clase de cristianos vienen a la iglesia, hombres y mujeres, y el Espíritu de Dios usa su vida y le dice directamente qué cosas son las cosas. Porque el Espíritu de Dios no se casa con nadie. El Espíritu de Dios no tiene hijos mimados. El Espíritu de Dios, que es el mismo Dios, no va a llevar pecadores con Biblia al cielo. Y ódieme si quiere, hable mal de mí si quiere, diga usted lo que quiera de mí. Pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y por eso usted hoy en día se ve una multitud de llamados evangélicos y cristianos, y van a la iglesia que quieren plata, dinero, bendición, pero no viven como dice la Biblia. Mujeres que dicen que son cristianas, que conocen Biblia, pero no leen la Biblia. No saben qué es orar 4 o 5 horas de rodillas. No saben qué es ayunar 3, 4, 5 veces a la semana en ayunos al seco. No saben qué es hacer una vigilia de rodillas 4 o 5 horas. No saben. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Porque el Espíritu de Dios, por eso que Cristo le dijo a los seguidores de Abraham, que eran los fariseos y los saduceos, Cristo le dijo algo bien importante. ¿Sabe qué le dijo? Si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué hacía Abraham?
Abraham era un hombre santo, un hombre de altar, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de vigilia, un hombre que amaba a Dios. Por eso que la Biblia menciona que a Abraham le dijo: tú eres mi amigo y te bendeciré y te prosperaré y tendrás una herencia de seguidores, de hijos tuyos que serán como la arena del mar. ¿Por qué? Porque Abraham sabía qué es orar y qué es ayunar y qué es entregarse a Dios. Hoy en día hay un evangelio diferente y hay muchos llamados pastores y evangélicos y evangelistas que no hablan del bautismo del Espíritu Santo, no hablan de los dones, y muchos de ellos ni tienen dones. Y hay muchos que hablan lenguas y no tienen el bautismo del Espíritu Santo, y muchos llamados evangélicos que no son verdaderos cristianos, como habla la Biblia, que dice que Cristo, cuando se encontró con Nicodemo, le dijo: Nicodemo, es necesario que nazca del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. Hoy en día hay un montón de llamados evangélicos y cristianos que no viven como dice la Biblia, viven un evangelio como ellos quieren, viven la palabra como ellos quieren, viven la palabra como a ellos les parece. Y así como vive, no vas a entrar al reino de los cielos, amigo y amiga. ¿A qué vienes a una iglesia? ¿O qué te has arrepentido? ¿Para qué quieres servir a Dios? ¿Quieres que te dé plata? ¿Quieres que te dé dinero? ¿Quieres cosas materiales? Eso es efímero. Todo eso se va a quedar acá en la tierra. Piensa en tu futuro. Tu futuro, dice la Biblia, como Cristo dijo, como dice el Antiguo Testamento: yo lo guiaré aún más allá de la muerte. Ese es tu futuro. Piensa en tu futuro, no en tu futuro terrenal, no en tu futuro efímero, no en tu futuro en la tierra, sino tu futuro está más allá de la muerte, que Dios nos guiará. Pero cuando tú vives en santidad, y cuando vives en santidad, cuando aprendes a cargar tu cruz, esa cruz que Cristo cargó, esa cruz pesada. Y la Biblia dice también que los enemigos son de tu casa cuando tú te conviertes al camino de Dios. Cuando tú eres borracho, marihuanero, eres borracho, pendenciero y estás en el camino de Dios, estás en el camino del mundo, perdón, te buscan pleito uno y tú te agarras a golpe con uno, discutes con uno, haces pleito a todo el mundo, y cuando la mujer te dice algo lo mandas a volar, y a la mujer también, porque no tienes a Dios. Pero ya cuando te conviertes al camino de Dios, esa gente que te tenía temor, esa gente que te respetaba, cuando te conviertes al camino de Dios, ellos son tus enemigos, se levantan contra ti, porque sabe que tú no lo vas a dar su parada, sabe que tú no lo vas a decir nada, y ellos se levantan contra ti a despreciarte. Y ahí dice la Biblia que los enemigos serán de tu casa y ellos se levantarán contra ti. Y eso sucede en tu casa y sucede en la iglesia. No te van a comprender porque tú estás viviendo en el Espíritu y tú estás sirviendo a Dios. Pero los hombres no sirven a Dios, ni andan en el Espíritu, ni entienden del Espíritu. Ellos tienden en lo físico, lo terrenal, en lo humano. Y por eso que usted puede ver, la mayoría de hombres y mujeres dicen que por qué diezman, que por qué ofrendan, que por qué lo dan al pastor, que por qué le dan a esto. Porque ellos ven lo físico, ven lo terrenal, ven lo humano, ven lo que alcanzan sus ojos a ver, pero no lo ven lo espiritual, como dice la Biblia, como habla la Biblia. Y que más allá nosotros tenemos un lugar, como dice ese cántico: yo tengo un lugar más allá del cielo, más allá del sol, queda mi lugar, queda mi casa. Esta casa terrenal es momentánea. Dice un cántico que nosotros estamos en esta tierra como ave de pasos. Nosotros no nos vamos a vivir para siempre en esta tierra. Nosotros vamos a volar. Llegará el momento que tendremos un encuentro personal con la muerte, porque la muerte me llegará a mí y lo llegará a todo evangélico, evangelista, profeta, apóstol o hermano o hermana, convertido, pecador o mundano. A todos nos va a sorprender la muerte. Pero nosotros estamos preparados, los que vivimos la palabra, cargamos nuestra cruz todos los días, pero seguimos al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Hoy en día, ¿cuántos llamados evangélicos y evangélicas que dicen que son cristianos y evangélicos? Y vaya a verlo, dicen que son cristianos y evangélicos, viven como mundanos y pecadores. Y no viven lo que dice la Biblia, no hacen como dice la palabra, sino viven un evangelio diferente. Y la palabra dice: sin santidad nadie verá a Dios. Amigo, Cristo no viene por una denominación.
Cristo no viene por el movimiento misionero mundial. Cristo no viene por las asambleas. Cristo no viene por una nominación y por un grupo de hombres. Cristo viene porque los que viven en santidad, por ellos viene. Porque la palabra dice que Cristo recogerá a su escogido de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Cuántos amigos hombres que dicen que son evangélicos y cristianos no cumplen su deber como padre, no cumplen su deber con sus hijos, son abusivos, son maltratadores? Y así, amigo, se puede ver cuántos hombres y mujeres diciendo que son evangélicos y no viven como dice la palabra. Cuántos llamados evangélicos. Por eso, amigo, ellos tienen el camino, pero en el camino ancho, en el camino de perdición, y van de frente a condenación. Se están caminando al lago de fuego y azufre. No saben qué cosa es el Espíritu de Dios. Porque si tú, amigo y amiga que me escucha, que dice que eres evangélico o evangélica, llegaras a experimentar qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo, entonces entenderías qué cosa es servir a Dios. El mismo Espíritu de Dios te ayuda a vivir en santidad, te ayuda a vivir para Dios, te ayuda a guardarte para Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guarda celosamente a cada uno de nosotros. Pero cuántos llamados evangélicos y evangélicas no tienen tenido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén y en Samaria y hasta el último de la tierra. Dice la Biblia, amigo, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es fuego. Dice la palabra de Dios, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Cuántos llamados evangélicos y evangélicas son derrotados por los Goliat? ¿Y cuáles son los Goliat que lo derrotan? ¿Cuántos se llaman evangélicos? Dicen, soy cristiano, yo también soy cristiana, pero son derrotados por el Goliat. ¿Y cuál es el Goliat que los derrota? Su mal carácter, su actitud, su reacción. Mujeres que dicen que son evangélicas, lo derrota su orgullo, su soberbia, su mal carácter, su mala actitud. Ahí está el Goliat derrotándolo. Ahí está el Goliat del mal carácter, de la ira, de la amargura. Ahí está el Goliat puesto su pie en su cabeza. ¿Y por qué viven así? Porque el Goliat lo destruye. Porque el Goliat lo está derrotando, porque no conocen que el bautismo del Espíritu Santo, no conocen el fuego del Espíritu de Dios. Porque David, cuando tuvo la investidura de poder del Espíritu Santo, pequeño de estatura, chiquito, pequeño, pero derrotó a un gigante. Él fue que le puso el pie en la cabeza a este gigante llamado Goliat. ¿Cuántas mujeres dicen que son cristianas y evangélicas y no cumplen su deber conyugal con el esposo? Y dicen que son evangélicas y cristianas y que van a una iglesia. Usted ve en la Biblia, dice la palabra de Dios, que la mujer ha sido creado por el hombre y el hombre ha sido creado por la mujer. Y dice la Biblia que los dos serán una sola carne. Habla la palabra, habla la Biblia, y por eso usted puede ver un montón de sinnúmeros llamados evangélicos y evangélicos dando mal testimonio. Y también la palabra de Dios dice, amigo, que en el primer momento que el hombre se casa, sea católico, sea religioso, sea en el lugar que se case, lo está haciendo delante de Dios. Y el sacerdote o el cura o el juez que les casa, ¿qué le dice? Tú juras serle fiel a este hombre en las buenas y en las malas, dice el hombre, y la mujer dice, sí juro. Y la mujer que dice, sí juro. Pero ¿usted cree que lo cumple en eso? ¿Usted cree que la mujer lo cumple lo que dice? No le cumple. ¿Por qué? Porque Goliat lo sigue derrotando. Porque Goliat lo agarra como marioneta a esa mujer, a ese hombre, y juega con ellos. Es que le falta la investidura de poder. Le falta el fuego del Espíritu Santo para derrotar al diablo, para derrotar los demonios. La Biblia dice que el diablo ha venido a matar, a robar, a destruir y a dividir. Ha venido a destruir los hogares, ha venido a destruir la familia. El diablo lo que quiere es ver al hombre y a la mujer divididos. Quiere ver a los hogares destruidos. Quiere ver que el hombre y la mujer vivan peleando y discutiendo y teniendo una Biblia y diciendo que van a una iglesia evangélica. Eso es lo que quiere el diablo. Pero del Dios que te vengo a hablar, del Dios que te estoy predicando,
si tú hablas de Dios, tienes que ver la gloria de Dios, pero tienes que vivir lo que dice la Biblia. Tienes que poner por obra lo que dice la Biblia. Tienes que someterte a lo que dice la Biblia. Si no, en vano estás yendo a una iglesia. El diablo destruye hogares. El diablo es el Goliat que viene derrotando hogares y familias. El diablo quiere que la mujer llamada evangélica o el hombre llamado evangélico duerman separados en camas separadas. Eso es lo que quiere el diablo. Y llamados evangélicos y evangélicas, el llamado evangélico duerme por la sala, el marido duerme en la cama. O si no, ¿qué hace? Lo bota con su brezada, su almohada, duerme allá. ¿Y de qué entonces vas a predicar? ¿De qué Cristo vas a hablar? ¿De qué Cristo vas a predicar? Si mira cómo vives como los pecadores y los mundanos, que el diablo los tiene así destruidos, divididos. Usted puede ver la mayoría de matrimonios y hogares mundanos y pecadores de esa manera, divididos, peleando, discutiendo, diciendo la mujer, este es mi plata, este es mi dinero. La mujer dice, yo gano, yo tengo. Ese manganzón, ese sinvergüenza no tiene nada, yo lo mantengo. Y así se encuentra también en hombres que hablan de la mujer. Y así vive el mundo porque no tienen a Cristo, porque el diablo los tiene enceguecidos. Los tiene ahí destruidos porque el diablo está enseñoreado en ese hogar, en esa casa. Pero eso es lo que no quiere Jesucristo. Por eso, amigo, si tú estás en una iglesia muerta, que ese pastor no tiene la vestidura del poder y se están llenos de muertos espirituales, salte de ahí, corre por tu alma. Entra a una iglesia donde está el fuego, donde está el Espíritu de Dios. ¿Quieres saber dónde está el Espíritu de Dios? Cuando tú vas a una iglesia, a una nominación y está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a hablar tu pecado que tú haces diariamente, te lo va a decir en tu cara, porque ese es el Espíritu de Dios que saca el pecado oculto. El Espíritu de Dios no se casa con nadie. Dice que un día había un hermano en una congregación que todos los días este hermano profetizaba y sacaba el pecado oculto de cada hombre, y Dios lo usaba con profecía y con palabra de ciencia. Dios sacaba el pecado oculto a través de este profeta que profetizaba. Y dice que una vez dos viejos de la iglesia, los dos mayores, dijeron, no creo que este hermano profetice. Creo que su carne la averigua todo lo que hacemos y hablamos, y por eso agarra el micrófono y comienza a hablar. Y él dijo, vamos a ver si es Dios o no es Dios. Y se fueron lejos al campo y se fueron tras un cerro. Y los dos llamados evangélicos y evangélicas agarraron un cigarro y comenzaron a fumar cigarro los dos. Dios no se casa con nadie. Dios saca el pecado oculto a la luz, sea quien sea. Pueden ver cómo Dios le saca el pecado oculto al presidente, al congresista, al juez, al fiscal, al abogado. Dios seguirá sacando el pecado oculto de todo hombre que se cree sabio e inteligente. Y lo seguirá sacando y lo seguirá gritando a los cuatro vientos para que tenga vergüenza y deje de pecar. Porque cuantos que me escuchan predicar acá no les gusta que predique y dicen, ese hermano predica duro. No es que predico duro, esa es la palabra, sino que te parece duro porque tú eres un pecador, que practicas el pecado y la palabra te golpea, la palabra te chicotea, la palabra te da duro para que dejes de pecar y te des cuenta que el Espíritu de Dios te ve donde tú practicas tu pecado. Cuando tú te vas a fornicar y adulterar, el Espíritu de Dios te está ahí viendo y sabe cómo te llama y por eso te habla. De aquí te lanza el mensaje para que reacciones. Cuando Jesse fue y pidió los dones a este rey, acá, cuando vino a Eliseo le dijo, ¿dónde has estado? Y Jesse le dijo, yo no he salido, yo he estado aquí. Y Eliseo le dijo, mi corazón estaba donde tú también estabas, ahí estaba mi corazón. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba hablando? Que lo había visto donde estaba. Y mira, y cuando estos dos personas mayores vinieron a la iglesia,
estaban en una vigilia en la noche orando, clamando. Y por eso cuando los predicadores tienen el bautismo del Espíritu Santo, Dios saca el pecado a la luz, sea en una campaña, sea en una iglesia, sea en un aire libre en las calles, sea a través de esta radio, sea por todo lugar. Dios saca el pecado oculto a la luz. Y los que viven en pecado, ¿saben qué dicen? Hombres y mujeres, vienen a criticar, vienen a juzgar. Hoy, ¿cómo va a hablar así? Está mal lo que dice. ¿Sabe por qué dicen así? ¿Sabe por qué se molestan cuando escuchan hablar? Viene a criticar y viene a juzgar porque le está señalando el dedo de Dios su pecado a través del mensaje. Y dice que cuando estaban en la vigilia en la noche, ahí en el templo, el hermano que siempre profetizaba y otro hermano que había venido de Panamá, dice que en la vigilia estaban orando y estos se levantaron orando, danzando, hablando lengua, cerrados los ojos y se fueron y se pararon delante de él. Y dice que Dios le habló, dijo, ¿por qué pruebas a Dios? ¿Por qué pruebas a Dios? Dios te dice en este día, le dijo, donde estaba fumando tú tu cigarro, ¿acaso mi corazón no estaba ahí? Y estos hombres comenzaron a llorar y se dieron cuenta que era Dios el que lo hablaba. Es que, amigo, yo para venir a predicar aquí, yo no averiguo la vida de nadie. Yo no estoy investigando la vida de nadie. Dios me ha enseñado a someterme en oración, en ayuno, en vigilia. No soy perfecto, pero me someto a Él para que Él me ayude a ser perfecto, a llegar a la santidad, para que use mi vida, para que yo sea un canal de bendición y Dios saque tu pecado oculto y te hable y te arrepientas y reconozca que es Dios usando mi vida hablándote a ti. ¿Y por qué Dios te está hablando de esta manera? Para que tú reacciones, porque mejor es hoy que estás vivo y Dios te hable y Dios te haga reaccionar y Dios te haga recapacitar y que Dios te dice, deja el orgullo, deja la soberbia, deja de ser pleitisto, deja de ser pendenciero, deja de ser amargado, deja de ser colérico, deja de ser rabioso, deja de ser egoísta, envidioso. Si te mueres así como estás, te vas a ir al infierno. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso es que Dios te habla de esta manera. Por eso que Dios te dice directa las cosas como son. Dios no son como los políticos falsos y mentirosos. Dios te dice de frente, al vino vino y al pan pan. Te lo dice claras las cosas. Todo predicador, hombre o mujer, niño joven, que tenga la investidura del poder del Espíritu Santo, te va a decir claro cómo son las cosas. Siempre te va a decir clara. Por eso, amigo, ahí donde tú estás escuchando el mensaje, ¿qué prefieres, amigo? ¿Qué prefieres? Que hoy Dios te hable, que Dios te exhorte y que Dios te diga, sal de esa cueva de muertos, donde dicen que son cristianos y evangélicos y no está el Espíritu de Dios ahí. Corre por tu alma, anda a una iglesia donde esté el Espíritu de Dios, Él te enderezará. Escuchar ese cántico que dice, árbol torcido no puede ser enderezado para el mundo, para los hombres, para las mujeres. El árbol no puede ser enderezado, pero Dios sí lo endereza. Dios tiene el poder para enderezar el árbol. Él usa el fuego. Y la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Y ese fuego que está de Dios es el que endereza el yunque. A través con el yunque y con el combo es como Dios endereza al hombre. ¿Y cómo lo endereza? A través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las dificultades, a través de los momentos difíciles. Ahí es como Dios endereza al soberbio, al orgulloso. Y también Dios, dice la palabra que Él es el alfarero. Él toma el barro, lo da forma, lo vuelve a desarmar y lo vuelve a armar. El alfarero, dice la palabra, que dice que Él toma una rueda y una rueca, es como un palo, y le da forma a la jarra, al vaso, la taza, la sartén, de barro Él le da forma, y si no sale bien, ¿qué hace? Lo vuelve a desarmar y lo vuelve a armar. Así es como Dios trata a la humanidad. Por eso que muchas veces los hombres dicen, este mundo hay mucho problema. Y muchas veces, cuando el hombre más tratado pasa momentos más difíciles, el hombre que dice, no me vengas a hablar de infierno, infierno es acá la tierra, porque hay tanto problema.
su mirada a Jesucristo. No levanta su mirada a Jesús. Y la palabra dice que el salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué tiene que ser el hombre? Reconocer su pecado, y Cristo vendrá, lo socorrerá, lo ayudará, lo auxiliará, lo tomará en su brazo y lo llevará a puerto seguro y en victoria, y con paz y con bendición espiritual, material y sentimental. Si tú lo crees, ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, estoy pasando momentos difíciles. Señor, está pasando momentos de dificultades. Estoy pasando momentos de necesidades. Tengo problemas en mi hogar. Tengo problemas con la esposa, con el esposo. Señor, mucho pleito, mucha incomprensión. Muchas veces quiero abandonar el hogar. Quiero separarme. Pero Señor, en esta hora, ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, borra mi nombre del libro de la muerte y paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Límpiame con tu sangre, de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga,